nuevo mundo es posible gracias a ti. Han sido tiempos de transformación. Juntos hemos logrado innovar, inspirar e impulsar la educación. Contigo hacemos la diferencia y tejemos lazos que unen fuerzas para seguir formando pensamientos y facilitar el acceso al conocimiento. Somos parte importante de esta cadena, brindando acompañamiento a la comunidad educativa, con la experiencia y solidez que nos representan. Gracias por compartir nuestra pasión, por impulsar el aprendizaje en cada rincón del mundo. Contigo construimos el futuro gracias al compromiso con el que llevas a cabo esta gran misión. Con cada página se abre un sueño, un nuevo horizonte, una nueva historia. Se renueva la curiosidad y la imaginación. Contigo vemos el mundo diferente. Vencemos desafíos, cuidamos el planeta. Contigo dejamos huella. Porque los sueños se cumplen. Contigo es posible. Buena tarde, en nombre de Macmillan Education les damos la más cordial bienvenida a esta sesión en línea, que forma parte del plan de acompañamiento educativo, el cual tiene como objetivo acompañar a docentes en el uso de nuestros proyectos impresos y digitales, brindar soluciones de capacitación alineadas a las necesidades de su proyecto educativo, dar seguimiento a las necesidades de capacitación detectadas para el mejor aprovechamiento de los recursos didácticos adoptados, apoyar a la comunidad escolar en los desafíos de la nueva normalidad educativa y el regreso a clases en cualquier modalidad. Acercar a docentes y directivos y familiares las transformaciones y tendencias educativas que provienen del cambio en los nuevos programas de estudio. Nuestro ponente, Jorge Enrique Barrón, egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México, estudió de maestría en innovación educativa y maestría en educación y profesionalización docente. 37 años en la docencia en nivel básico, medio superior y superior. Fungió como coordinador académico, director y supervisor académico en el nivel básico y medio superior. Autor de los libros Educando Jacob, Yo Eduqué a Jacob, Estrategias de aprendizaje conceptual de alto impacto, estrategias didácticas centradas en el estudiante y práctica docente de la nueva normalidad. Reconocimiento a la trayectoria docente Emma Godoy por parte de Alianza de Maestros AC. Actualmente es consultor académico de Macmillan Education. Muchas gracias, señora Ramírez. Muy buenas tardes, maestros y maestras. Una vez más nos encontramos aquí en este evento de nuestra editorial Macmillan Education. Y pues seguramente ustedes y yo estamos así con la incertidumbre de todo, sobre todo de saber, bueno, pues qué va a suceder con este nuevo marco curricular común de educación media superior, cómo habremos de trabajarlo. Seguramente ustedes y yo ya nos internamos en toda la cantidad de documentos que nos han ofrecido, sobre todo hablando de las progresiones de cada recurso sociocognitivo, en su caso, o bien del área de conocimiento. Y bueno, seguramente a la par de esta incertidumbre, pues se unen también las necesidades que tenemos tú y yo como docentes, y sobre todo pensando en los estudiantes, ¿no? ¿Qué es lo que realmente dice por ahí un autor, Perkins, valdrá la pena aprender, ¿no? Ningún currículum es tan válido como aquel que está dirigido propiamente a las necesidades de los estudiantes, y sobre todo de educación media superior. Muy preocupante, y pues ahora con este nuevo modelo educativo, si ya pudiste ver algunos documentos, pues la pregunta seguramente de quienes estamos frente a un grupo es, ¿qué me toca hacer? ¿Qué debo llevar a cabo como para que este nuevo modelo educativo, este nuevo marco curricular común de la educación media superior, pues se vuelva
operativo, se vuelva real, se vuelva impactante. Algunos maestros, maestras de mi generación, pues hemos visto pasar distintos modelos, distintos planes de estudio, distintos programas, y pues siempre estamos buscando eso, ¿no? La manera de mejorar nuestra práctica docente y por otra parte, pues mejorar el aprendizaje de nuestros estudiantes. Y lo que más preocupante resulta, pues es si realmente lo que están aprendiendo mis estudiantes está impactando en su vida, en sus necesidades como adolescentes. Y si eso además está impactando en el contexto en el que viven. Y déjenme decirles que, bueno, pues he tenido la gran oportunidad de viajar por todo el país y he conocido escuelas en donde pues se tiene todo, sobre todo conocí una escuela de bachillerato en donde los estudiantes pues tienen todo aquello que se requiere para estar tranquilos, estar bien. Seguramente preguntarán dónde, ¿verdad? Para ir. Y también he conocido escuelas en donde los estudiantes que egresan de la escuela, las y los estudiantes están buscando lo más pronto posible egresar de la escuela y dedicarse a cuidar los jardines de las zonas residenciales de esa zona, o bien dedicarse a la albañilería, que es muy bien pagada también. Y estoy hablando de nuestro país. Entonces, como maestro, me pregunto qué es lo que realmente estamos haciendo como para que lo que enseño, lo que ofrezco a mis estudiantes, esté impactando en su vida, ¿no? Entonces, pues, este tema de las metodologías activas se ha vuelto un tema que ya está en boca de muchos. No es nuevo el tema de metodologías activas, esto ya tiene muchos años, pero ahora se ha vuelto más sonado y se van a dar cuenta ustedes ahorita que tenemos ya en materia, que es algo que seguramente manejamos, pero que ahora queremos que tenga mayor alcance, ¿no? Yo, desde que publiqué mi primer libro, hablaba precisamente de que lo que aprenden los estudiantes impacte en la comunidad, impacte en la sociedad y que realmente esté cubriendo las necesidades de esa sociedad, ¿no? Y bueno, pues ahora se habla de esas metodologías activas, buscando que los estudiantes sean quienes vayan creando un contexto pues más tranquilo, más cómodo, no solamente para ellos, sino también para la sociedad en la que viven. Y bueno, entraremos poco a poco en materia, maestros y maestras, y pues el propósito es un poco ambicioso, yo diría, que es conocer, analizar y aplicar las diferentes metodologías activas para consolidar, potenciar y fortalecer el aprendizaje situado de los estudiantes. Mucho de lo que se comenta ahora respecto a las metodologías activas, pues se relaciona íntimamente con eso que Frida Díaz Barriga en su libro de enseñanza situada habla también del aprendizaje situado, ¿no? Y bueno, es muy ambicioso porque, bueno, tú estás de aquel lado, esperando que esto que voy a compartir, pues realmente esté ayudando al trabajo que tú realizas en el aula y que además a los estudiantes les impacte. Pero bueno, ese es el propósito y veremos estos temas. Vamos a ver un poco, no quiero ser tan teórico, quiero ir mucho más a los cómo, a las herramientas, de la génesis de las metodologías activas, que también, por cierto, surgieron por ahí, o rescatamos varios libros que hablaban de estas metodologías activas. Incluso la Secretaría de Educación Pública por ahí publicó un libro o un texto en el que habla de estas metodologías activas dirigidas a educación básica
Y los que ya, maestros, maestras, que tuvieron la oportunidad de estar en esos talleres que ofreció también la Secretaría de Educación Pública para estar como muy adentrado en el tema de estas metodologías activas. Se diseñaron 3 talleres, uno para hablar propiamente de las implicaciones de estas famosas progresiones de aprendizaje, y otro taller para hablar de las metodologías, y otro más para hablar sobre estas habilidades socioemocionales que deben trabajarse en clase. Hablaremos del aprendizaje basado en problemas, una estrategia conocida por nosotros, ahora vamos a llamarle metodología activa. Es una estrategia didáctica. Hablaremos también del aprendizaje basado en proyectos y le agregamos comunitarios. Hablaremos de esta estrategia que me llama mucho la atención, eh, sobre todo que ahora se esté dando mucho énfasis. Pero yo creo que los maestros de física, de química, de biología siempre han estado muy al pendiente de esta forma de trabajar, sobre todo los que no necesitan un salón o un laboratorio para hacer experimentos, ¿no? Ahí nuestro científico mexicano, el ganador del premio Nobel, Molina, habla de laboratorio en todas partes, ¿no? Y bueno, finalmente hablaremos del aprendizaje servicio. Entonces, maestra, pues esperemos que esta sesión sea de mucha utilidad, estoy seguro que sí, y adelantarles por ahí algo maravilloso. La semana pasada tuvimos la oportunidad de estar con los expertos que diseñaron el marco curricular común, con los expertos que colaboraron en nuestra editorial para diseñar nuestra nueva serie, y de veras que fue una riqueza maravillosa, ¿no? Escucharlos, cómo ahora hay que trabajar las matemáticas, y cómo hay que trabajar ahora la lengua y la comunicación, cómo impactar en los estudiantes en esa parte de las humanidades, ¿no? Entonces, pues venimos armados y queremos compartirles toda esa información que tan amablemente tuvimos la oportunidad de escuchar la semana pasada. Y bueno, maestros y maestras, pues quiero comenzar, y ahí le voy a pedir a Viridiana que nos apoye con nuestro chat para abrirlo, y les hago una pregunta, maestros y maestras. ¿A qué te suena esto de metodologías activas? A ver, participa. Afortunadamente tenemos un número de maestros donde todos pueden participar. Y entonces, maestros, con toda confianza, ahorita mi compañera Viridiana va a abrir el chat y espero sus respuestas. ¿A qué te suena metodologías activas? Ya está abierto el chat. Muy bien, ahí está, maestros, para que... María Rosa nos dice, son las que buscan crear innovaciones y cambios en el grupo. Innovaciones en el grupo. Por ahí me recuerdo que en algún momento hablamos de las nuevas pedagogías, y se habla de esta parte de innovar, ¿no? Que sean los estudiantes quienes intervengan. Gracias, maestra. Adelante, maestro, con toda confianza, ¿eh? Fabiola López nos dice, herramientas para desarrollar experiencias vivenciales. Experiencias, voy a tomar nota de esa palabra, me encantó. Experiencias vivenciales. Muy bien. Adelante, maestro, sí. Jorge León dice, instrumentos de aprendizaje que sirven en la vida laboral de los alumnos. Saraí dice, metodologías que conllevan aprendizaje con práctica real. Muy bien, gracias. Estoy tomando María nota. de Los Ángeles nos dice estrategias de aprendizaje centrado en el estudiante. Suena un libro que escribí, ¿ok? Muy bien. Y esa otra pregunta, maestros, maestras. Y con toda confianza participen, ¿eh? Lo que se dice, lo que se diga aquí, lo que se escriba aquí, aquí se queda. Fíjense, ¿por qué ahora se insiste en aplicar metodologías activas en el aula? A ver,
¿Por qué ahora se insiste en aplicar esas metodologías activas en el aula? María Rosa dice, para evitar la memorización Ok. y ayudar a comunicarse con los alumnos. Muy bien. Bueno, vamos a seguir esperando sus respuestas. De todas maneras, vamos a dar más tiempo para que sigan contestando. Porque yo les decía hace un momento, ¿no? Ahora se habla mucho de las metodologías activas. Y todo el mundo lo estamos recitando. No sé si las personas de mi generación se acuerdan que se hablaba mucho en la época de los 80s, se hablaba del chupacabras, ¿no? Y todo el mundo hablaba del chupacabras, pero nadie lo había visto. Y ahora hablamos de las metodologías activas, todo el mundo, pero ¿dónde están? ¿Dónde se aplica? Ahí tenemos otros comentarios. Adelante, por favor. Sí, Griselda nos dice motivar participación e involucrar al estudiante. Blanca Hernández nos dice, por los cambios en todo sentido de los estudiantes, debemos involucrarlos en todos los contextos. Luis Eduardo nos dice, para motivar e incentivar al alumno a tener interacción con su grupo y profesor, porque durante la pandemia se cerraron mucho. Muy bien. Y última pregunta. Maestros, maestras, ¿en qué beneficia a nuestra práctica docente aplicar algunas estrategias de las metodologías activas? ¿En qué beneficia a nuestra práctica docente aplicar metodologías activas? A ver. Y por ahí alguna maestra dijo ya una palabra mágica que dijo estrategias didácticas. María Rosa nos dice para dosificar o adaptar nuestro contenido a cada grupo, pues cada uno es diferente. Fabiola nos dice dinamismo de clases. Ok. Dinamismo de clases. Muy bien, pues vamos a seguir esperando por ahí sus intervenciones. A ver, María de Los Ángeles nos dice, para que los estudiantes sean los que participen y tomen acción de esa forma, ellos son los que se involucran y hacen. Karen Anabel nos dice, para encontrar la mejor manera de transmitir los conocimientos. Sí, sobre todo, maestros, esta última pregunta va muy enfocada a nuestra práctica docente. Yo a veces de manera muy, pues yo les diría que lúdica, considero que quienes deben trabajar, quienes deben sudar el cerebro, pues definitivamente son los estudiantes, ¿no? Uno pues ya bien que mal aprendió, pero sí es importante que nosotros, además de llevar a cabo nuestra planificación didáctica, tener muy claro cómo diseñar estrategias didácticas, ahora metodologías activas, para que quienes trabajen, quienes tengan que reflexionar, quienes tengan que buscar, pues sean los estudiantes, no nosotros. Tú y yo solamente seremos algo así como unos mediadores, ¿no? Agradecemos mucho, maestro, su intervención. Ojalá que siga siendo más, porque la idea del día de hoy, maestros, maestras, sí, en definitiva es que Jorge Barrón nos proporcione elementos para poder diseñar estas estrategias didácticas, estas metodologías activas. Y por ahí alguien hablaba, ¿no? De este involucramiento que deben tener los estudiantes para que pues, el maestro se sienta como con esa tranquilidad de que están aprendiendo y que además con lo que están haciendo, pues se obtengan resultados, ¿no? Por ahí hablaban de comunicación, de participación por parte de los estudiantes. Vamos a ver que todos esos elementos son parte de esto. Y bueno, nuestro primer tema, ¿no? Génesis de las metodologías activas. ¿De dónde nace? Y tú y yo lo tenemos muy claro. O sea, esto es desde la escuela nueva, o sea, surgió a fines del siglo XIX y principios del XX,
Imagina, o sea, ya hace más de un siglo que surgió esta escuela nueva en donde se habla de un modelo pedagógico activo, en donde los estudiantes son los que aprenden, son los que hacen, los que, de acuerdo a su experiencia, ya lo decía John Dewey, cuando hablaba del aprendizaje experiencial, pues son ellos quienes aportan y tratan de llegar al desempeño o expertise del docente. Y entonces también, pues, hay dos paradigmas interesantes, que es el aprendizaje por descubrimiento, que ya Brunner hace también muchos años hablaba de la capacidad que tienen los estudiantes, las estudiantes, de descubrir su propio conocimiento. Pero aquí lo interesante, maestros, maestras, es cómo tú y yo hacemos que se logre esa parte, ¿no? Esa parte donde los estudiantes logran, mediante sus propios procedimientos, llegar a resultados. Y por otra parte, pues se habla del aprendizaje por invención, ¿no? En donde los estudiantes son capaces de crear, de hacer, de diseñar. Y esto no es más que la base del famoso constructivismo, donde ellos construyen. El tema es cómo tú y yo logramos que los estudiantes construyan ese conocimiento y que además ven en ello un resultado, algo significativo. Subráyalo, esta parte de significativo, ¿no? No atendiendo a lo que decía Auswell, ¿no? Sino que para ellos realmente lo que aprenden signifique algo que impacta. Maestros, tenemos exactamente 30 segundos para que podamos leer este texto y si alguien ya tiene el texto completo, quiere mandar el chat de lo que dice, adelante. A ver quién nos ayuda a descubrir el contenido de este texto. 30 segundos, ya pasaron como 15. A ver. Yo les sugiero que de vez en cuando hagamos esto con los estudiantes. Muévanlos. Bueno. Si ya lo tienen, felicidades. Esto ayuda mucho a conectar ambos hemisferios, por cierto. Lo que dice ahí, pues, es el enseñar todo a todos no debe confundirse con surtir al sujeto de información sin sentido, ¿no? Pues todo lo que se enseña acerca de contenidos, temas o fundamentos, o razones y fines, debe resultar relevante para la vida. Sí, y siempre lo he dicho, lo he afirmado, que si lo que enseñamos a los estudiantes no tiene nada que ver con su vida, no tiene nada que ver con sus necesidades e intereses, maestros, eso y nada es lo mismo. Hacen lo que tú les dices, entregan lo que tú les pides, investigan lo que tú les pides que investiguen porque tú lo dices, no porque realmente eso se relacione con su vida. Y más ahora, y se está haciendo mucho hincapié en esa parte, y lo cual en lo personal como maestro agradezco porque está uno tan preocupado por cumplir con todos los contenidos temáticos que se olvida uno de aquello que realmente es necesario, importante e impactante para el estudiante. Los estudiantes se convierten, como hace un momento la maestra Rosa decía, ¿no? En los que participan, son los protagonistas, los que, por ejemplo, el maestro decía, los que se involucran, ¿sí? Y en primera instancia, y esto lo subrayo, maestros y maestras, y en primera instancia, lo que tenemos que hacer es captar la atención, ¿no? Como hoy con la música, pues se va logrando eso, con la presentación tan generosa que hizo mi compañera Viridiana, ahorita con esta actividad que acabamos de realizar, la idea es, número uno, maestro, tienes que captar la atención, que los sentidos estén a flor de piel, haga la expresión, porque también acuérdense que el aprendizaje es emocionante, ¿no? Entonces, son ellos los estudiantes quienes son capaces de aprender, de opinar, de preguntar, pero ¿cómo lo haces?
erróneamente, de pronto tú y yo les decimos a los estudiantes, ¿tienen preguntas? ¿Tienen dudas? Error, no hagas eso. Pregunta directa, para que ellos tengan la capacidad de reflexionar y de emitir sus opiniones o sus puntos de vista, ¿no? Confía en ellos, pero necesitamos enseñarlos. Y sobre todo, maestros, a que logren esta parte que se ha insistido muchos años, ¿no? Esta parte de la metacognición, que sean ellos capaces de reconocer, de entender cómo se va procesando la información y cómo la van construyendo y sean conscientes de eso. Y en este sentido, la función fundamental del maestro, decíamos hace un momento, pues es de orientar, de facilitar. Dice Forenstein, de ser el mediador, ¿no? Para que ellos puedan construir, para que ellos puedan hacer y que se logre esa corresponsabilidad. Cuando se habla, y por ahí podemos investigar sobre las metodologías activas, también se habla sobre las nuevas pedagogías. Se habla también de la capacidad que tiene el alumno de hacerse corresponsable, no solamente de aprender, sino también de enseñar, de transformar. Es indudable que en este contexto de las metodologías activas, te comparto estas ideas fundamentales y la acabo de comentar hace un momento. Número 1, maestro, debes de provocar la actividad del alumno, la intuición del alumno, ¿por medio de qué? Pues despertar las sensaciones, la vista, el gusto, el olfato, ¿no? El captar su atención con alguna actividad. Ya desde ahí estamos en tierra prometida, ¿no? Por otra parte, pues atender, y esto también lo subrayo mucho, definitivamente en cada sesión que imparto, debes atender la parte motivacional. ¿Qué es lo que les interesa a los estudiantes, a las estudiantes? ¿Cuáles son sus necesidades? ¿Tienes claro? Sí, pues entonces vayamos presurosos a trabajar y no solamente atendiendo, como dice César Cole, personalizar el aprendizaje, es decir, atender las necesidades e intereses de cada uno, sus características, sus cualidades, su forma de percibir la información. Además, que tú y yo tengamos la capacidad de que lo que aprenden los estudiantes, las estudiantes, se pueda transferir, se pueda comunicar al otro. Hay todavía compañeros maestros que hablan del tema de yo, equipos, ni loco, o sea, no, es imposible trabajar aquí en equipos, ¿no? No veas un obstáculo, sino un beneficio el trabajar en equipo. ¿Por qué? Porque el que transmite, el que transfiere, aprende. Es una máxima. Y esto basado, como hace un momento por ahí escuché de alguna maestra, pues dice la experiencia es importante, ¿no? Y vuelvo a rescatar a John Dewey, a Kirkpatrick, que habla, el primero habla de este aprendizaje experiencial y Kirkpatrick habla del diseño de proyectos, en donde se reafirma el conocimiento, en donde se aplica lo que se aprende y además tiene un impacto en la comunidad, en el contexto en el que se vive, ¿no? Y también tomar en cuenta, que eso se mencionó en varias ocasiones con los maestros que intervinieron en el chat, que hablaban de esta actividad, de esta acción, de este aplicar por parte del estudiante. Eso nada más, tú y yo nada más organizamos y diseñamos la situación de aprendizaje. Y fundamental, pues, la experimentación. Entonces, son como las ideas fundamentales de estas famosas metodologías activas y tómalo en cuenta, o sea, por eso yo decía al principio, seguramente ustedes y yo lo hacemos. Tal vez falta en algunos de nosotros darle estructura a eso que hacemos, eso que realizamos. Yo a esto le llamo esa configuración didáctica, ¿no? de estas metodologías activas, y también lo conocemos. Número 1, pues,
tener muy claro cuál es el objetivo de enseñanza, hacia dónde voy. No se trata de aplicar un proyecto, el aprendizaje basado en proyectos o el aprendizaje basado en problemas, porque es una exigencia. Primero que nada, hacia dónde estoy dirigiendo los esfuerzos de mis estudiantes. Número dos, en tener muy claro cuáles son esas competencias o capacidades que requieren mis estudiantes para desarrollar cada una de esas estrategias didácticas, cada una de esas metodologías activas. Obviamente, pues, saber qué conocimientos, qué habilidades, qué destrezas y qué actitudes habrán de desarrollar mis estudiantes y cuáles lograrán aplicando estas metodologías activas, estas estrategias didácticas. Y también escuché, ¿no? La maestra decía, va a beneficiar a mi práctica docente mejorando las estrategias didácticas que aplico con los estudiantes. No solamente tenemos 3 o 4 metodologías activas, maestros, hay una cantidad importante de metodologías activas que provocan en el estudiante que él sea quien busque, que él sea quien recopile la información, que diseñe y que además eso que él diseña al final se evidencie en un producto que además impacte, no en su vida nada más, sino también en la comunidad, en el contexto en el que vive. Y bueno, pues ahora que se habla de progresiones de aprendizaje, pues debemos tener muy claro cuáles son esas metas educativas a las que estoy dirigiendo precisamente todos los esfuerzos de mis estudiantes. Siempre he dicho que el buen maestro, el buen profesional de la educación, debe tener muy claro cuáles son esas metas educativas. Ese propósito, hacia dónde está dirigiendo todos los esfuerzos de los estudiantes. No queremos grandes matemáticos o grandes científicos. Sí queremos estudiantes que tengan ciertos rasgos que le den la posibilidad de tomar decisiones, de resolver situaciones problemáticas, de afrontar una situación y mediante sus propios procesos, mediante sus propias alternativas, resolverlo y de forma innovadora, resolver una situación problemática, ¿no? Y los famosos criterios de evaluación, que algo que tú y yo tenemos muy claro es que el diseño de una rúbrica ayuda mucho a elevar el nivel de calidad de lo que el alumno hace y lo que el alumno produce. Entonces, estas configuraciones didácticas de las metodologías activas, pues tú y yo ya las conocemos y las manejamos. Pero ahora más que nunca, debe tener el estudiante, la estudiante, muy claro hacia dónde estamos dirigiendo todos los esfuerzos, ¿no? Y que también además sepa con base en qué están evaluando mi desempeño. Y no hablo de calificaciones. Hablo de indicadores de evaluación que le dicen si va por buen camino o tiene que regresarse, ¿no? A ver, maestros y maestras, ¿quién es capaz de leer lo que está aquí? A ver. Sí, con toda la intención lo puse de cabeza, a ver. ¿Quieres leerlo? Adelante, inténtalo. Maestros, maestras, cuando hablamos de metodologías activas, en conclusión, estamos hablando de involucrar, decía el maestro en su momento, ¿no? Involucrar a los estudiantes en su proceso de aprendizaje. Sí, maestro, atrévete, de vez en cuando ponles a los alumnos de cabeza la información y que lo lean así. Ayuda mucho a conectar hemisferios también. Y obviamente tú y yo tenemos que ayudarles a llevar a cabo todo ese trabajo de forma constructiva y que te conste que realmente están desarrollando habilidades y que esto pues obviamente garantiza una formación integral, que es algo que en nuestra nueva serie que ya viene por ahí, que algunos tal vez ya estuvieron la semana pasada escuchando a 3 renombrados ponentes que hablaron sobre
el nuevo marco curricular común y además hablaron también de nuestra nueva serie, pues es algo que se tiene muy claro, ¿no? Hacer esa formación integral y es desarrollar no solamente la parte de conocimientos o cognitivas, sino también la parte de habilidades, destrezas y actitudes sobre todo. Y pues esta es le puedo llamar la génesis de esas metodologías activas y que si queremos adentrarnos un poco más, pues yo les recomendaría mucho que leyéramos este libro de Enseñanza Situada de Frida Díaz Barriga, que le diéramos una ojeada a este libro que se llama Personalización del Aprendizaje Escolar de César Cole. Nos echamos un clavado a lo que proponía John Dewey o Kilpatrick y se dan ustedes cuenta que ahí está la información, o sea, o siempre ha estado ahí esa información, y ahora pues, nos corresponde ir conjuntándola, pero aplicarla. Ya no nos da el tiempo, maestros y maestras. Siempre he dicho que ya la realidad ya nos alcanzó, ya nos tiene casi presos esa realidad, y yo diría que hasta nos ha rebasado esa realidad, ¿no? Porque mucho se habla todavía de esa cantidad importante de deserción que hubo por parte de nuestros chicos, sobre todo en el bachillerato, ¿no? Muchos ya no creyeron en lo que hacíamos. Todavía existe ese problema de la deserción, porque bueno, pues resulta que no estamos ofreciendo a nuestros estudiantes algo que realmente les está ayudando a salir adelante. Y bueno, de repente empiezo a crearme esos monstruos que me persiguen como docente cuando veo que muchos de los que egresan de bachillerato, les digo, ya no quieren seguir estudiando, ya prefieren mejor dedicarse a otras cuestiones y ya no creen en el estudio, ¿no? Entonces, sí es muy importante, maestro, maestra, que impactemos. Y vamos, maestros, maestras, para no hablar de cosas tristes, comenzaremos con esta primera metodología activa o esta estrategia didáctica llamada aprendizaje basado en problemas, que si han ustedes tenido oportunidad de escuchar también otras intervenciones nuestras, por ahí hablamos en una ocasión de esta estrategia didáctica, ¿no? De indagación, que es el aprendizaje basado en problemas. Les digo ahora, pues, lo nombran parte de las metodologías activas. Y maestros y maestras, abrimos el chat y les hago esta pregunta. ¿Cómo llevas a cabo esta estrategia didáctica, aprendizaje basado en problemas? Si es que las has aplicado así de manera muy sucinta, escribe en el chat, ¿cómo llevas a cabo esta estrategia didáctica? Así de manera breve. Aquí es lo interesante del asunto, ¿no? ¿Cómo lo haces? Pues adelante, maestros, estamos esperando con todo entusiasmo que participes, que seas parte de esta sesión y nos digas cómo llevas a cabo esta estrategia didáctica, aprendizaje basado en problemas. Y en lo que están escribiendo, ojalá que lo hagan, de verdad nos va a ayudar muchísimo a darle más vida a esta sesión. También les recomiendo un libro muy bonito que se llama Educar para un Mundo Cambiante, de Perkins. Alumnos para el Futuro, así se llama. Sobre todo porque este autor habla de la necesidad que tenemos como docentes de darle un giro a la forma en que enseñamos, ¿no? Y el aprendizaje basado en problemas, ustedes y yo sabemos que inicia con un planteamiento del problema. Pero un problema real. No nos vayamos a cuestiones ficticias o que no están muy cercanas al estudiante, ¿no? Y
Si están contestando ya la primera pregunta, de una vez los presiono para que contesten la otra que dice, ¿cómo responden los alumnos ante el planteamiento de un problema? Primero, ¿cómo le haces, maestro? ¿Cómo llevas a cabo esta práctica? Si has trabajado esta estrategia, ¿cómo lo has hecho? Si no la has trabajado, ahí te puedes contestar, no la he trabajado o nunca la he llevado a cabo, es válido. También ayuda a nutrir nuestra sesión. Y la otra, te pido que respondas cómo responden los alumnos ante el planteamiento de un problema. Como ahorita lo estoy haciendo, ¿no? Te estoy planteando una pregunta o te puedo plantear un problema. Realmente tú y yo pues, lo que buscamos es reaccionar ante ese problema, no darle solución. ¿Cómo responden los alumnos ante el planteamiento de un problema? ¿Sugieren alguna solución? ¿Sugieren alguna resolución creativa? Posiblemente no le ven sentido. En lo que, digo, ojalá que nos contesten los maestros, está ahí ahorita el chat. Les digo algo, maestros, siempre he sugerido, por la experiencia que tengo y de acuerdo a un libro que publiqué, el último, publiqué sobre este procedimiento de aprendizaje basado en problemas, la sugerencia es que ofrezcas una situación para que la analicen, o sea, un caso, un problema, pero solamente para que lo analicen. Y a partir del análisis que hagan los estudiantes, que identifiquen si en esa situación que analizaron hay un problema. Y muchos niños me dicen, bueno, ¿y cómo sabemos que es un problema? Bueno, cuando está ocasionando circunstancias, está ocasionando una situación en la que no se ve salida, ¿no? Entonces yo siempre les recomiendo que a partir del planteamiento de un caso, se analice solamente y los chicos compartan el análisis de ese caso. O sea, no les estoy pidiendo que lo solucionen, simplemente que lo analicen. Y después de analizarlo, que identifiquen si existe realmente un problema. Creo que tenemos por ahí dos chats, a ver si Viridiana Sí. nos contestaron. Adelante, por favor. Sí, la maestra Saraí nos dice, por medio de ejemplos o prácticas de vida real, para que piensen cómo lo resuelven. Y María de los Ángeles nos dice, con trabajo en equipo a partir de una situación real en la que indaguen y reflexionen de manera crítica y buscando una solución del mismo. Muchas gracias, maestras. Pues sí, digo, en principio, la propuesta es que ellos analicen, pero que sea un caso, una situación, maestros, que sea una situación real. Y solamente pídeles que analicen la situación real, ¿sí? Incluso yo propongo que para que sea un buen análisis y no sea así como muy arbitrario o como muy disperso, yo les recomiendo que les hagan 3 o 4 preguntas que estén dirigidas precisamente al análisis de la situación. Ejemplo, ahorita se vive en varios lugares de nuestro país una carencia en el suministro de agua. Por la sequía, por las lluvias, por lo que tú quieras, o porque hemos abusado de los mantos acuíferos. Es un problema, es una situación. Entonces, yo les haría a los chicos 2 o 3 preguntas, ¿no? Se me ocurre, por ejemplo, preguntarles si en su comunidad, en su contexto, el agua es, el consumo de agua y el suministro de agua es un problema. Tal vez les preguntaría si estuvieran en la posibilidad de solucionar esa situación, ¿qué es lo que harían? O sea, solamente preguntas para analizar. Y después de que hagan ese análisis, decirles, y
en esto que analizaron, identifican un problema y podrá decir alguien, es que yo identifico el problema de la carencia de agua, pero ¿por qué se carece de agua? Entonces vas como yendo más allá, indagando hasta encontrar la verdadera causa, ¿no? de esa circunstancia, de esa situación, y ese es el problema. Y entonces sí, vamos adentrándonos, como estoy aquí compartiendo la pantalla, estas características que tiene esta metodología activa o esta estrategia didáctica. Entonces decía la maestra hace un momento, ¿no? Ya que analicé la situación, ahora sí, planteamos un problema del mundo real. ¿Cómo se logra comprender y cómo se logra encontrar la solución? Cuando se tiene conocimiento. Entonces, lo primero que debo hacer antes es pues, buscar información acerca del tema, ¿no? Quién suministra el agua, de dónde se obtiene el agua para que llegue a nuestras casas, si existe en nuestra comunidad una reserva cercana que ayude a tener mejor captación del agua, etcétera, etcétera. Tener conocimiento, información por todas partes. Ya que tenemos esa información, ahora sí, vamos a ver si identificamos el problema para poder, porque nadie puede dar solución a un problema si no tiene información importante. Por otra parte, y lo dijo una vez hace un momento y le agradezco mucho esa intervención respecto a que se debe trabajar en equipo básico. Es más, siempre he recomendado que se trabaje en equipo mínimo de 4 personas, porque necesitamos un coordinador, necesitamos un moderador que logre dirigir la discusión, el análisis, y por otra parte necesitamos un secretario, una secretaria que esté tomando nota de todo aquello importante que se esté diciendo. Y al final, también yo siempre les pido que nombre un ponente, porque ese ponente va a compartir las posibles soluciones a este problema. Y aquí sí también estamos pensando en cómo los estudiantes, a partir de que les planteamos el problema y que vamos direccionando la discusión, pues son quienes discurren, quienes analizan, quienes debaten. Uno nada más está observando y escuchando. Está observando qué es lo que comentan los estudiantes, qué es lo que comparten los estudiantes. Y bueno, definitivamente lo que yo quiero lograr en ellos es, como se ha insistido muchas veces, pues desarrollar ese pensamiento crítico, que ellos sean quienes solucionen el problema y que esa solución esté, ojo de oído maestros, al alcance de sus manos. Porque ellos pueden decir o dar muchas soluciones, pero si se las están adjudicando a otros, a las autoridades o a los mayores, no tiene sentido. La idea es que ellos puedan solucionar este problema, esté en sus manos. Te vas a dar cuenta de las distintas perspectivas que tienen los estudiantes, ¿no? La forma de ver la vida, la forma de ver la situación que tú le estás planteando. Pero reitero, ellos son quienes lo hacen, ¿no? ¿Qué nos propone estos expertos que diseñaron ese marco curricular común? Pues es presentarles el problema, que recolecten información acerca de cómo solucionar el problema, tener muy bien definido ese problema, lo que decía ahorita, ¿no? O sea, no se trata decir, bueno, el problema es la carencia de agua, sí, pero ¿qué es lo que causa esa carencia de agua? Ah, pues el abuso en el consumo, el que no se tenga la capacidad de prevenir. Ah, bueno, esto te da la posibilidad de tener muy bien definido el problema, ¿no? A eso se llama formulación del problema. Y después, bueno, pues, acuérdense lo que dice John Dewey, ¿no? Me baso en la experiencia del alumno para poder alimentar ese proceso de aprendizaje. Y por eso les pregunto, ¿no? O sea, en tu contexto, ¿qué has hecho? ¿O qué hacen?
cómo logran solucionar este tipo de problemas, etcétera, etcétera. Es decir, vivir la experiencia y al final, bueno, pues, tener muy claro cómo se puede solucionar el problema. Y dije hace un momento, entre mayor información se tenga, entre mayores elementos se tengan en cuanto a información y conocimiento de causa, pues más fortalecido, más fundamentada estará la solución a ese problema. Y no es casualidad que yo haya puesto en este orden las estrategias didácticas, porque ahora está una que tú y yo conocemos bastante bien, que no se trata de diseñar proyectos, sino de aprender basado en proyectos, ¿no? Y ahora le agregan comunitarios. Siempre lo he dicho, lo he afirmado, lo afirmo en los libros que he publicado, que si un proyecto diseñado por los estudiantes no tiene impacto visual, perdón, no tiene impacto o beneficio en otras personas, pues no tiene sentido, no tiene sentido. Entonces, cuando se diseña un proyecto debe tener ese impacto social, ese impacto o ese beneficiario, ¿no? Este proyecto como metodología activa, pues tú y yo lo sabemos, permite fortalecer significados y crear esos escenarios pedagógicos en los que realmente el alumno no solamente aprende a diseñar un proyecto, sino que además aprende a ser solidario, eh, eh, a pensar en qué tan impactante puede ser un, eh, un, un proyecto, ¿no? Hace poco me tocó la experiencia de, precisamente hablando del agua, de una comunidad en la que allá en África tenía su pequeña escuela cerca de la comunidad, pero de repente los niños no llegaban a la escuela. Entonces el maestro se pone a investigar qué está sucediendo y resulta que había dos grandes problemas. Una, que los niños tenían que ayudar a mamá a recolectar el agua y tenía que caminar casi 10 kilómetros y regresar con esa agua hasta 20 kilómetros para poder captar la mayor cantidad de agua. Y las mamás cargaban esos cubos en la cabeza y los niños traían ahí a duras penas su cubetita en las manos y pues ya llegaban cansados, pues ya no iban a la escuela. Y entonces decían es que los niños son los flojos, por eso no vienen a la escuela, ¿no? La causa no era esa, la causa era la falta de agua. Y entonces alguien que observó la situación crea unos cubos rodantes que con facilidad mamá podía llevarlos sin problema y recorrer esos kilómetros y de regreso igual. Y entonces los niños comenzaron a asistir a la escuela, ¿no? Entonces no era que los niños eran flojos o que las mamás eran desobligadas o que no tenían suficiente interés por la escuela, lo que pasa es que no había agua. Y en cuanto se solucionó ese problema, bueno, pues los niños pudieron asistir a la escuela. ¿Por qué les platico esto, maestros y maestras? De pronto estamos ahí como buscando una situación problemática que no tiene nada que ver con las necesidades e intereses de los estudiantes o de la comunidad. Y bueno, en mis tiempos, hace unos ayeres en primaria, yo recuerdo que el director nos organizaba a todos para la limpieza en a las calles que estaban cerca de la escuela, o, o para ayudar a atravesar las avenidas a nuestros compañeros. O sea, como que estaban muy al pendiente de eso. Eso era parte de esos proyectos proyectos enfocados a la comunidad, ¿no? O al servicio de la comunidad. La idea es explorar el entorno en el que viven los estudiantes. La idea es que ellos experimenten, que resuelvan la situación, acuérdate lo que digo, que resuelvan la situación problemática fundamentada y de forma creativa, subráyalo, ¿sí? Que tengan ellos la capacidad de interpretar esas situaciones que están dándose fuera de la escuela. Digo, yo sé que sobre todo en la parte urbana va a ser muy complicado, ¿no? Porque yo lo veo dentro de donde yo vivo, que somos como muy ajenos a los problemas de los demás. Pero cuando
se va la luz o falta el agua, deberás de ver cómo nos organizamos, ¿no? Y nos organizamos porque no hay otra. O te organizas con los demás o te quedas al margen del beneficio que se puede obtener. Entonces, ¿para qué estar buscando situaciones problemáticas que no son reales, ¿no? Y por otra parte, bueno, pues la idea es que ellos, te digo, se den soluciones al problema, pero que tenga dos características fundamentales, que esté, por una parte, que sea una solución real, creativa, y por otra parte, pues que tenga fundamento la solución que estén dando, ¿no? Esto realmente, maestros y maestras, implica un reto para los estudiantes. Y voy a repetir el proceso. Primero se analiza una situación, solamente se analiza, y después se pide que se identifique el problema. Ya lo tienen identificado, que lo resuelvan. Ya lo resolvieron, ahora sí, vamos a diseñar un proyecto que impacte en la solución de ese problema, ¿no? Y esto último, aunque tú no lo creas, estamos promoviendo distintas estrategias didácticas, ¿sí? Ya logré que ellos debatieran, logré que llevaran a cabo una mesa redonda, logré que llevaran ese aprendizaje basado en problemas y con base en ello diseñaron un proyecto. No solamente trabajas el aprendizaje basado en proyectos, vas más allá todavía, ¿no? Maestro, ¿qué es lo que se propone por parte de la Secretaría de Educación Pública en estos documentos que nos han enviado? Bueno, pues saber, para trabajar un aprendizaje basado en proyectos comunitarios, número uno, se requiere planeación. Identificar el problema, recuperar la información necesaria para poder resolverlo y después planificar. Ahí viene el diseño del proyecto. Obviamente, llevar a cabo ese proyecto, y si no se logró al 100% la aplicación del proyecto, pues recapitular. Y la idea es que, reitero, ese proyecto tenga impacto social, que tenga un beneficiario al final, ¿no? Y tomar nota de cómo se logró. Mira, maestro, maestra, si los estudiantes en lo que están haciendo, lo dije hace un momento, no ven algo tangible, para ellos eso y nada es exactamente lo mismo, ¿no? Y solamente para cerrar esta segunda estrategia o esta metodología activa, te puedo decir que el aprendizaje basado en proyectos comunitarios, pues no es más que lo que aprenden los chavos en el salón de clase, lo que aprenden las chicas en el salón de clase, esté asociado con una situación dentro de la comunidad, ¿no? Tengo aquí muy cerca una escuela oficial en donde yo observo 3 problemas que tienen que ver con el aprendizaje de los estudiantes. Uno de ellos es que de pronto los jardines se ven muy abandonados y por otra parte, la cantidad de autos que llegan ahí al estacionamiento y se obstruyen entre ellos y bueno, no se organizan. Ya por ahí alguien tuvo la grandiosa idea de acordonar la zona donde los niños comienzan a llegar para evitar accidentes. Y sobre todo, pues, un tema que a todos nos está impactando, que es la delincuencia. Entonces, hay que acercar a nuestros estudiantes a estas situaciones reales. No podemos mantener al margen. O sea, la escuela no es un cubito de cristal, de los niños se alejan de la realidad. Como bien se afirma en este libro de enseñanza situada, tenemos que acercar la realidad al salón de clase y lo que aprende en el salón de clase que se acerque mucho a la realidad que se vive allá afuera, ¿no? Y maestro, maestra, se ha hecho mucho hincapié en el tema de la interdisciplinariedad y de la transversalidad. Hay temas de carácter transversal que pues, todas las asignaturas, todos los maestros tienen que trabajarlo. Hay escuelas donde también yo soy testigo que el tema más grave, muy fuerte, es la violencia y la drogadicción. Y a veces pensamos que encerrados en la escuela no va a pasar nada. Maestros
saliendo de la escuela, los chicos tienen que enfrentarse a todo esto. Entonces vamos sobre esa situación problemática y son problemas de carácter transversal, en donde además de que atraviesa a todas las asignaturas, pues todas tienen que involucrarse para solucionar ciertos problemas. Ahí viene la interdisciplinaridad. Entonces, cuando se trabaja un proyecto o un aprendizaje basado en proyectos comunitarios, se involucra a varias disciplinas, ¿no? Y pues, insisto, aquí en la foto que les comparto, pues es evidenciar que realmente se obtuvo un producto de ese diseño, de ese proyecto, ¿no? Y de verdad, deberías ver las caras de los chavos, de las chicas, cuando logran impactar en la comunidad. Esta tercera estrategia didáctica o metodología activa, que pues para muchos fue nuevo, para nosotros no. Yo siempre insistí en que una de las estrategias basadas en la indagación, pues es la investigación, ¿no? Yo te pregunto, maestro, maestra, y esto va con toda la mala intención, te pregunto, ¿es posible enseñar ciencia en forma lúdica? A ver, abrimos el chat y si quieres contestar nada más sí, adelante. Si quieres contestar no, adelante. Si quieres fundamentar tu respuesta, adelante. ¿Es posible enseñar ciencia en forma lúdica? Vamos, contesta, por favor. María de Los Ángeles nos dice sí. Maribel nos dice claro que sí. Blanca también nos dice que sí, es posible. Luis Eduardo también dice que sí. Bueno, te Saraí agradecemos. también dice que sí. Sí, sí, maestros, es padrísimo. No sé si tú o los de mi generación se acuerdan de ese programa de Big Man, ¿no? Que hacía ahí unos experimentos muy, muy simpáticos, pero pues, increíbles. Yo de pronto en TikTok me llegan, bueno, digo me llegan, algunas recomendaciones de cómo limpiar el óxido de la tubería, de cómo utilizar ciertos elementos químicos para que se evite la entrada de bichos a tu casa. Bueno, y está fundamentado en la ciencia, ¿no? Entonces, la parte lúdica, ¿no? Tengo un amigo, seguramente algún día lo voy a encontrar por ahí, y ustedes a lo mejor si lo buscan ahí en internet lo van a encontrar al maestro Cuervo, Alfonso Cuervo, cuando impartía a sus chavos de bachillerato física, ¿no? Era una cosa divertidísima, ¿no? Porque aprendía uno fórmulas, aprendía uno algunos experimentos con su forma de trabajar. De veras, búscanlo por ahí y van a ver que sí hay esa posibilidad de aprender ciencia de forma lúdica. Maestro, maestra, digo, esto lo dejo a tu conciencia. Si hay aquí maestros de física o de química, sí me encantaría saber cómo enseñas ciencia en el aula, ¿no? ¿Qué es lo que haces? Si comienzas diciendo, abran su libro y eh, o copien el experimento, o abran su libro de prácticas, qué flojera, maestro. Yo ahí sí renegaría de la física y de la química, ¿no? Y que es tan hermosa, que es tan maravillosa, que no lo crees, ¿no? Yo todavía como niño me pregunto, eh, ¿qué hace? ¿Qué hace el motor? ¿Qué hace toda esa estructura que tiene un auto para funcionar como funciona? Digo, lo tomo y me pongo a pensar en eso, ¿no? ¿Qué hace? Ahora que están diciendo que van a bombardear las nubes para que haya lluvia, pues ¿qué hacen, no? ¿Cuál es el procedimiento y cómo lograron descubrir todo eso? Mario Molina dice, utilicemos las calles, utilicemos el campo para esos laboratorios. Allí está el laboratorio, fuera del salón de clase, fuera de la escuela. No sé, te ha tocado viajar
al norte, al sur del país, y cuando, ¿cierto? Si has podido estar o subirte a un avión, te das cuenta desde las ventanillas cómo tenemos una cantidad de territorio extraordinario. Yo me pregunto, ¿no habrá la posibilidad de explotar todo ese territorio que tenemos, tan rico en recursos naturales? De repente vas a Veracruz, a Chiapas, a Tabasco, y dices, qué bárbaro, ¿cuántos recursos naturales tienen, no? ¿Qué se podría hacer para explotar todo eso? Y de manera moderada. Todos queremos estar aquí en el centro del país cuando tenemos tanta riqueza afuera, ¿no? Los ríos, los lagos, los mares que tenemos aquí en nuestro país están contaminados. ¿Qué se puede hacer para salvarlos? Aquí cerca tenemos un lago que ya están rescatando, no los mexicanos, lo están rescatando los japoneses. ¿Y a cambio de qué? Mejor no les digo. Y yo digo, ¿qué no tenemos aquí esos científicos que han diseñado y han inventado grandes cosas? Sí los hay, y muy buenos. Bueno, yo muy cercanos a los chicos del Politécnico, que he visto crear cosas maravillosas que son sustentables y que impactan, ¿no? Entonces, el aprendizaje por indagación, pues, es llevarlos a eso que se habla sobre método científico, ¿no? En donde ellos, los alumnos crean, los alumnos construyen, los manipulan, van creando cosas. Démosle esa posibilidad, maestros, maestras. Yo creo que sin duda alguna tenemos ahí en nuestras aulas futuros científicos, pero tenemos que acercarlos a la ciencia. Siempre hago propaganda de el Museo de las Ciencias que está allá en Ciudad Universitaria, donde te explican la física, la química, la biología, las matemáticas de una forma tan lúdica y tan hermosa que dan ganas de regresarse al bachillerato, a la licenciatura y hacer una carrera relacionada con ciencia, ¿no? Y hacerles ver que todo requiere observación, todo requiere investigación, que como vamos trabajando todo eso, vas desarrollando conocimiento. La idea es que nuestros estudiantes, además de desarrollar pensamiento crítico, también desarrollen ese pensamiento científico. Entonces es algo extraordinario. Y hoy en la mañana platicaba con un compañero y decía, pues todo depende del maestro. Y sí, definitivamente, todo depende de nosotros, de cómo llevemos la ciencia al salón de clase. ¿Qué implica este aprendizaje basado en indagación mediante el sistema de tecnología, ciencia, matemáticas? Pues implica una crítica de experimentos, buscar alternativas, planificar la investigación, buscar diferentes alternativas, buscar información en grandes cantidades, construir modelos. De verdad, digo, lo más cercano que tengo, pues es esto, Politécnico, ¿no? Y yo creo que están saliendo grandes científicos y seguramente otras escuelas. Yo hablo de lo más cercano, ¿no? Y los escucho, los veo, y me doy cuenta cómo en gran medida depende del maestro llevarlos a ese campo, ¿no? Que observen, que indaguen, que creen sus propios procesos, que sean innovadores, que sean creativos, que refuten teorías que llevan años, y no por nada más refutar, sino porque ven algo distinto, ¿no? Construir argumentos. Maestros, desde que le planteas un problema al estudiante o le planteas la resolución de una operación algebraica y le preguntas cómo logró el resultado, desde ahí estamos haciendo que los chicos construyan argumentos, ¿no? Porque al final tendremos alumnos que se comprometen, ¿verdad? Que además logran planear, indagar, diseñar, ¿no? Y que ellos tengan también la capacidad de buscar nuevas alternativas. A mí me sorprende mucho el maestro que dice, aquí está la situación problemática, ustedes resuélvanla
Les doy 15 minutos. En cuanto terminen, compartan con otros la resolución de ese problema y díganles cómo lo lograron y después compártanlo con el grupo. Es otra forma de ver las matemáticas o las ciencias, ¿no? Y que además siempre tengan la capacidad, la competencia de argumentar lo que afirman. Entonces, maestros, el tema aquí es llevarlos a ese campo. Yo no soy experto, pero observo, me doy cuenta que el maestro es ese artífice, ¿no? Alfonso Cuervo es un ejemplo claro de cómo acercar a los estudiantes, y no es Big Man, pero es un buen científico, pero cómo lleva a los alumnos a grandes escalas, ¿no? A crear ciencia incluso. Lo que nos propone la Secretaría o los documentos que nos enviaron, pues dice, bueno, la primera fase debes de introducirlo al tema, que identifiquen una problemática real, insisto, que diseñen un proceso de investigación y la forma de indagar, de buscar información, que organicen toda esa información, la estructuren y que vayan dando respuesta a esa problemática que presenta el resultado. Así de sencillo, ¿no? Porque esto al final, maestros y maestras, está incitando, está invitando a que ellos concienticen los procesos mediante los cuales llegan a un resultado. Y maestros, en nuestra nueva serie, pues tenemos la oportunidad de conocer una técnica heurística hermosísima y que yo la amo, la adoro, que es la técnica heurística de la V de Gowin, porque mediante esta técnica el estudiante es capaz de buscar información, de indagar, de estructurar. Aquí en medio se plantea un problema real y en la parte derecha se va dando solución a ese problema. Es una forma muy estructurada. Digo, aquí en nuestra próxima serie y también la serie Praxis, en este fichero didáctico se explica cómo trabajar el diagrama de V. Hoy nos va a dar el tiempo para explicarlo todo, pero por ahí hay un webinar que trabajamos el año pasado, que se llama así precisamente Estrategias de Indagación para el Desarrollo del Pensamiento Crítico, y ahí explico también cómo trabajar este diagrama de V de manera muy práctica, para crear científicos maestros, para ir adentrando, acercándolos a la ciencia. Y cierro con este aprendizaje-servicio, que no es más que todo lo que acabamos de platicar, todo lo que acabo de compartir, toda esta verborrea que acabo de utilizar, pues está encaminada a maestros, a que nuestros estudiantes, nuestras estudiantes, con lo que hacen, impacten la sociedad, que aprendan a ser solidarios. Por eso se ha insistido mucho en trabajar esas habilidades socioemocionales. Pero sí, maestro, de nada vale que nuestros chicos egresen de las universidades, egresen de bachillerato, si solamente están buscando trabajo o ser parte de la fuerza laboral. También estamos buscando que ellos sean partícipes de esas situaciones problemáticas que en forma solidaria estamos tratando de resolver, ¿no? Y más en este país como el nuestro, ¿no? Entonces, sí es invitarlos a que ellos conozcan el contexto en el que están parados, de integrarlos a esas comunidades, que vean lo que realmente les está pasando y que logren ellos tener visualizar, como dice Sergio Tobón, crear proyectos formativos para el emprendimiento. Puede ser que ellos se quieran dedicar a algo en especial cuando logren ser partícipes de esta comunidad, ¿no? Definitivamente el primer paso es, ya lo comentamos una y otra vez, se detecte una necesidad dentro de la sociedad, después que ellos, que nuestros estudiantes, logren vincular lo que aprenden con la resolución de una situación o una necesidad que hay
fuera de nuestra escuela y que diseñen una forma de prestar un servicio o dar atención a ello, ¿no? Un proyecto puede quedarse corto cuando solamente hay un beneficiario. Va más allá cuando no solamente se beneficia a alguien, sino a una comunidad, ¿no? Cuando se otorga ese servicio. Entonces, maestros, maestras, hoy, con este nuevo modelo educativo, yo lo estaba leyendo, lo estaba analizando, nos da esa gran oportunidad de elegir aquellos contenidos que realmente sean de interés, de necesidad por parte de los estudiantes. Y que además lo que aprenden tenga impacto allá afuera. Chevalar hablaba de la transposición didáctica y él dice, tenemos que llevar el aprendizaje de los estudiantes más allá de las aulas, que impacte allá afuera, ¿sí? Si están egresando científicos, están egresando abogados, están egresando ingenieros, que estén impactando en un beneficio de la sociedad. Entonces sí necesitamos un punto de partida de lo que los chicos saben, de lo que quieren saber, de organizar sus actividades, de ser creativos, de compartir lo que aprenden y evaluar si realmente lo que aprendieron tiene ese impacto en la sociedad. Maestros, cierro esto. Quien tenga la respuesta, mándela por vía chat. ¿Qué número sigue, maestros? A ver, chequen esta numeralia que tenemos aquí en pantalla. Abrimos el chat y vamos a ver qué podemos hacer con el maestro que nos diga cuál es la respuesta correcta. ¿Qué número sigue después del 200? ¿Y por qué? Es un ejercicio rapidísimo. A ver si tenemos por ahí matemáticos, seguramente nos van a ayudar mucho. ¿Qué número sigue? A ver si ya está abierto el chat. Adelante, maestro, con toda confianza. Se vale equivocarse. Que nos digan qué número sigue y por qué. Ya estamos cerrando, ¿eh? Con esta actividad estamos cerrando ya nuestra intervención. Con confianza, maestros. Acuérdense que les dije que todo lo que se diga aquí se queda aquí. Entonces, se vale equivocarse. ¿Qué número sigue? Bueno, se los dejo de tarea porque ya estoy cerrando. Ahorita que Viridiana nos haga favor de decirnos qué fue lo que contestaron los maestros. ¿Qué número sigue después del 200 y por qué? Maestros, maestras, lo que nos propone la Secretaría de Educación Pública en un documento que emitieron sobre las metodologías activas, sobre sugerencias didácticas para desarrollar proyectos de impacto, nos habla, pues, ya los conoces tú, lo conoces tú, lo conozco yo, nuestra planificación, la organización de los grupos, sí es importante que organices a tu grupo en equipos de, yo deseo, mínimo de 4 personas, que les des a cada uno una función, ya la comentaba, de coordinador, de ponente, de secretario y de moderador. Con eso tenemos. Que siempre presenten su problema ante los demás, que tengan la capacidad de definir muy bien los problemas a partir del análisis del caso, que planteen respuestas a hipótesis, que formulen objetivos, que tengan la capacidad de investigar. Esto es lo que propone la Secretaría de Educación Pública, ¿no? Que es lo que hagan estos chicos. Digo, no es para mí ni para ti nada ajeno. Y los invito, maestros, a que pues muy pronto conozcan nuestra serie ECOS porque nos plantea 4 metodologías activas, entre ellas el aprendizaje basado en problemas, el aprendizaje basado en proyectos comunitarios, el aprendizaje de servicio y el aprendizaje de indagación con el método STEM, ¿no? Entonces, y sobre todo, te decía hace un momento, ¿no? Consultar estos ficheros, este fichero didáctico que está todavía en nuestra serie Praxis, también estará con nuestra serie ECOS, en donde explican al maestro cómo trabajar el aprendizaje basado en problemas, y qué habilidades desarrollan los estudiantes con este tipo de estrategias didácticas, ¿no? Pues bien, no sé si ya tengamos la respuesta, maestros. Yo veo que todavía no se mueve el chat. ¿Cuál es la respuesta a esta pregunta que les hice? La regreso rápidamente. ¿Qué número sigue
Aquí está. ¿Qué número sigue después de 200? A ver, antes de pasar a la última parte de la sesión de preguntas, sesión de conclusiones que quieran compartir vía chat. No les digo como los niños se dan. ¿Qué número sigue, maestros? Con esto quiero cerrar nuestra sesión. A lo mejor están desconcertados los maestros. No, es que no sabemos qué número sigue. Con confianza. Bueno, no me voy a ir de aquí hasta que no me diga un maestro o una maestra qué número sigue después de esta numeralia. Y en lo que van dando esa respuesta, maestros, si hay alguna pregunta, alguna duda, con toda confianza, está abierto el chat. Y adelante, por favor. Y eso que no es viernes, ¿eh? Estamos apenas a jueves, maestros. Bueno, vamos a esperar a ver si nos da respuesta a ese reto. Y maestros, pues estamos en esta parte ya para cerrar nuestra sesión, nuestro taller. Envíen sus preguntas si las hay, si hay alguna conclusión que quieran compartir, algún compromiso que quieran compartir. Maestros, yo sé que una sesión de 1 hora y media pues no nos da para ir más adentro de cada una de las metodologías activas, pero sí es importante que tú y yo tengamos muy claro qué son esas metodologías activas, cómo se pueden trabajar y sobre todo, que comenté al principio, que estas metodologías activas, esas estrategias didácticas, realmente estén impactando en el aprendizaje de los estudiantes. Y que no solo eso, sino que además allá afuera también esté impactando lo que aprenden nuestros chavos, ¿no? Nuestras chicas. Adelante, Viridiana, si hay por ahí respuestas al reto o alguna pregunta, alguna duda, pues de una vez. Gracias. Sí, Luis Eduardo nos dice 201, 202. Recuerdo que inician con D. María de los Ángeles también nos pone un número que empiece con la letra D. Jorge León nos dice 1000. En efecto, maestros, sigue el número 201, porque todos los números comienzan con la letra D. Felicidades, maestro, por la respuesta. Gracias. Y pues bueno, si hay alguna pregunta, maestros, con todo gusto estamos ahorita, la resolvemos. Si hay alguna duda o si quieren compartir su impresión sobre esta sesión que tuvimos el día de hoy, pues ese es el momento para hacerlo. Nos quedan unos minutos, entonces adelante, maestros, con toda confianza. Lo que sí puedo decirles, maestros y maestras, es que y siempre cierro con esta frase, ¿no? Mis intervenciones. Sí se requiere conocimiento, sí se requiere experiencia por parte de nosotros como docentes, pero sobre todo pasión por lo que hacemos. Esto es un elemento fundamental, sobre todo cuando somos maestros de bachillerato y son adolescentes quienes están en espera de lo que tú y yo les vamos a ofrecer, ¿no? Entonces, pues maestros, por mi parte, muy agradecido por la presencia de los maestros que estuvieron aquí en la sesión. Y no sé si hay por ahí alguna pregunta o algún comentario. Luis Eduardo te da las gracias. Ok, maestro Luis Eduardo, muchas gracias a ti. Les pedimos que, bueno, al cerrar la sala se presentará la siguiente leyenda. Solo deben de dar clic en el botón de continuar, permanecer en Zoom y responder la respuesta. Muchas gracias a todos por su tiempo. Recuerden seguir nuestras redes sociales, Facebook Macmillan Bachillerato, Instagram Macmillan Bachillerato y YouTube Macmillan Bachillerato. Muchas gracias y que tengan una excelente tarde.